Muy buenos días. Estamos nuevamente en nuestra sesión de la liturgia de la palabra en este tiempo de Pascua. Muy bien, veremos hoy la liturgia de la palabra del día viernes 12 de abril. Vamos directamente a nuestro misal de la verdad católica. Y en el día, ¿no? El día viernes, entonces tenemos la primera lectura. Continuamos, ¿no? Con los Hechos de los Apóstoles. Todo un buen trecho del tiempo de Pascua será este libro, ¿no? De los Hechos de los Apóstoles, puesto que marca un hito, ¿no? El comienzo de la iglesia, ¿no? Un hecho importante. Y que, pues, aparte del comienzo del trabajo, de la misión de los apóstoles, pues también es el anuncio, ¿no? De la resurrección, del querigma como tal, ¿no? Pero se llama el querigma, es el anuncio de la muerte, la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Para la salvación de la humanidad. Muy bien, entonces continuamos con el capítulo quinto, versículos 34 y 42. Y habíamos dejado en que, ¿no? Los doctores o sumos sacerdotes en esta reunión del Sanedrín decidieron matar a los apóstoles. Después de todo ese testimonio y el valor con que Pedro, ¿no? San Pedro, pues dio a conocer, ¿no? Que ellos obedecerán a Dios antes que a los hombres. Bueno, entonces, siguiendo ese relato, ¿no? Dice, en aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: qué pena con ustedes, pero voy a tener que interrumpir, ¿no? La lectura. Yo sé que esto en la liturgia no se hace, ¿no? Obviamente, pero eso se da solamente en la misa, ¿no? En la Santa Misa, pues obviamente se lee todo y luego se hace eh, la homilía o el sermón que se llama, ¿no? Pero bueno, como estas son reflexiones catequéticas, entonces podemos, para no perder el hilo, ¿no? De la explicación, porque de lo contrario después me quedaría más difícil. Por eso voy a cortar cuando pues amerite algún detalle, ¿no? Muy bien, entonces aquí es importante Gamaliel. ¿M? Este es un doctor, un rabí, ¿no? Nada más ni nada menos que el profesor de San Pablo, ¿no? El que lo educó. San Pablo va a decir luego que él se educó bajo la protección de Gamaliel, doctor de la ley. O sea, es una figura importantísima y respetadísima aquí en el Sanedrín, ¿no? Bueno, ¿qué dice? ¿Qué va a decir Gamaliel? Dice, israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres, porque habían decidido matarlos, ¿no? Acabarlos. Entonces, él les dice, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada, ¿no? Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron.
Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. Entonces les dice que ha habido casos, ¿no? Aquí aparecen dos que recuerda y de hecho pues sabe, ¿no? Posiblemente fue testigo de estos acontecimientos, Gamaliel, y los tiene como ejemplos allí, ¿no? Eh, Posiblemente hubieron más casos, ¿no? De gente que se levantó, quisieron ser caudillos, ¿no? Se acompañaron de mucha gente, pero murieron o los mataron y acabó todo el movimiento. Entonces, seguidamente les dice, en el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con estos hombres, suéltenlos, porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Qué sabia, ¿no? Qué sabia esta sugerencia o este consejo, ¿no? Que da, eh, no por nada es doctor de la ley, ¿no? Debe tener un- una iluminación. Entonces, déjenlos, suéltenlos, ¿no? A pesar de toda la rabia, toda la envidia, todo lo malo que sienten ellos al ver eso, que es milagroso, eso no, ellos no se explican, ¿no? Pero se sienten mal, ¿no? Quieren matarlos, porque se ven amenazados, ¿no? En su poder, en su estructura, ¿no? ¿Por quién? Por unos pescadores, ¿no? Y a propósito, con gran evidencia, ¿no? De que eso en realidad no es cualquier cosa. ¿No? No son cuentos, ellos han visto que es la verdad, que es más grave, ¿no? Más grave para ellos. Bueno, los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. O sea, los azotaron, eh, recuerden que son 39 azotes que les daba Pedro, San Pedro y San Juan, pues tuvieron que soportar esto. Pero lo hicieron no solamente con valor, sino con alegría, ¿no? Por eso dice, se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Bueno, entonces no los va a detener, ¿no? No los va a detener. Aquí estamos viendo que Gamaliel lo que dijo fue cierto, ¿no? Ellos se expusieron y continuaron, ¿no? Fueron tan tercos de que no les importó eh, exponerse a luchar contra Dios, como lo dijo Gamaliel, ¿no? Claro que no todos, porque algunos, como el caso de Nicodemos, ¿no? Y otros fariseos, ¿no? Creyeron. Bueno, muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Salmo 26, versículos 1, el 4 y del 13 al 14. Bueno, a propósito, alguien me preguntaba por qué se lee tan poquito de los salmos, ¿no? Y cierto, en la anterior sesión también una cosa cortica, y uno va al salmo y es mucho más extenso, ¿no? Sí. Bueno, esto lo ha hecho la iglesia, ¿no? La iglesia, en su sabiduría, sabe cómo conecta la lectura primera, ¿m? El salmo y el Nuevo Testamento, que usualmente es Antiguo Testamento,
el Salmo y el Nuevo Testamento con el Evangelio, ¿no? Pero acá en el tiempo de Pascua, pues estamos leyendo eh, los comienzos, ¿no? De la iglesia católica, la iglesia de Cristo, la iglesia fundada por Jesucristo. Entonces, de hecho, aquí habría el Antiguo Testamento estaría presente, ¿no? Con el Salmo. Bueno, entonces tenemos otro salmo de alabanza, ¿no? Siempre que haya el aleluya, es un salmo de alabanza, ¿m? De regocijo, de confianza, de valor, ¿sí? De acción de gracias. Este es bastante conocido, ¿no? El, el estribillo o el responso es, el Señor es mi luz y mi salvación, aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Miren el término, ¿no? Confía, confiar, ¿no? Que es más fuerte que el de creer. El Señor confía, fíate, trégate, ¿no? Y ya conlleva esperanza inclusive. Perdón, se me acabó el café. Bueno, sí, entonces, sí, es bien conocido este salmo, ¿no? Ustedes, claro, en la Biblia pueden leerlo todo, ¿no? O pueden leer más, inclusive. Bueno, vamos al Evangelio. Continuamos con el Evangelio según San Juan, ¿no? Habíamos leído en la anterior sesión el capítulo tercero y pasa al capítulo sexto, versículos del 1 al 15. Muy bien. Este es uno de los capítulos más, digamos, famosos, ¿no? Em, y también podríamos decirlo, difíciles, tiene alguna dificultad, y se le conoce como aquí está incluido el discurso del pan de vida, ¿no? El famoso capítulo sexto de San Juan es el discurso del pan de vida, ¿no? Donde comienza todo lo que representa para nosotros ahora la Eucaristía. Ujú. Y eso lo vamos a ver, pues, bien detenidamente. Y empieza así, ¿no? Empieza como lo vamos a ver, con la multiplicación de los panes. Dice San Juan, en aquel tiempo Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Cuando subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Bueno, aquí, claro, no es la última, ¿no? Es porque recuerden que Jesucristo en su vida pública, 3 años, pues estuvo en 3 ocasiones, ¿no? Entonces aquí es una de esos años, posiblemente el primero, ¿no? La primera Pascua, que es comenzando, ¿no? El capítulo sexto de San Juan. Entonces dice, estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿cómo compraremos pan para
que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni 200 denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, ahí va un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. Entonces, obviamente aquí los apóstoles, ¿no?, ya obedecen, ¿no? El Señor habla y ellos obedecen. Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos 5,000. 5,000 hombres. Solo los hombres, ¿no? 5,000. Entonces, sí es bueno hacerse un poquito un ejercicio de ver cuánta gente habría, ¿no? ¿Cuántos son 5,000 hombres, no? Más o menos. Mm, el Estadio Libertad, ¿cuántos alberga aquí en Pasto? 10,000. Bueno, estos eran 5,000 hombres, ¿no? Pero personas, niños, jóvenes, bueno, niños, digamos, mujeres, posiblemente otros 5,000, ¿no? Entonces podrían ser como todo el estadio lleno. Y, pues me atrevo a tal vez acercarme o aproximarme, ¿no? A ver la cantidad de gente que había. Bueno, y estaban en el lago, a la orilla, dice, del mar de Galilea, ¿no? Bueno, enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Bueno, aquí detengámonos porque eh, esta parte es importante para luego conectar con la institución de la Eucaristía, ¿no? Entonces, dice, tomó los panes. Luego, bendijo, que es lo mismo que dar gracias a Dios, ¿no? Bendecir. ¿Qué es lo que hace el sacerdote, no? O bueno, hacía en la anterior liturgia. Todavía lo puede hacer, ¿no? Es optativo del sacerdote, pero puede dar las gracias, ¿no? Gracias por el pan y por el vino. Ahora se puede reemplazar por un canto, ¿no? Pero el sacerdote sigue sí, en sí haciendo pues lo que está prescrito en la liturgia. Entonces, gracias por el pan, ¿no? Y luego te damos gracias por el vino, fruto de la tierra, bueno, todo eso, ¿no? Y luego se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Aquí hay una diferencia con los demás discursos, ¿no? Porque hay dos más sobre la multiplicación de los panes en los que él dice, lo partió y se los dio a los discípulos o los apóstoles para que ellos lo repartan, ¿no? Aquí da a entender que él fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Bueno, puede ser, ¿no? Pero lo más normal sería que si él tiene 12 apóstoles y habían más de 5,000 personas, pues él diera a los apóstoles para que ellos lo repartieran, ¿no? Bueno, pero pues no se pone en duda que repartieron, ¿no? Y después de haber dado gracias, repartieron los panes. Igualmente les fue dando los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Bueno,
Entonces, ¿cuántos panes eran originalmente? 5, ¿no? 5 panes de cebada que llevaba un muchacho. Y comieron 5,000 hombres, mínimo, ¿no? Pueden ser más de 5,000 personas, ¿sí? Y sobraron 12 canastos de pan, ¿no? Mire, entonces esto, pues es un milagro patente, ¿no? Evidente. Y veremos lo que sucede, ¿no? Entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía, este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo, ¿no? Él solo. Sí, ante esta señal indudable, ¿no? La gente se debió haber sentido, pues, mm, admirada, más que admirada, ¿no? Sí, maravillada, diríamos. Y por eso dice, ¿no? Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Sabían sobre lo de Moisés, ¿no? Que dijo, el Dios enviará un profeta como yo, ¿no? Les dice, eso es en el Deuteronomio, ¿no? ¿A quién obedecerán? ¿No? ¿A quién obedecerán? O sea, él va a hablar y le van a obedecer, ¿no? Sí. Y regirá al mundo, bueno, y a todas las naciones. Y la otra cosa importante es que en esta época ya todos estaban esperando algo, estaban esperando y como las profecías, los judíos sabían, ¿no? De las épocas, de los tiempos. Sabían que en ese tiempo aparecería el Mesías esperado, proclamado, profetizado en el Antiguo Testamento, ¿no? En los profetas, en la ley, en los salmos. Entonces, cuando sucede esto y otras cosas que vendrán, ¿no? Y de las que pues obviamente ya ha hecho, como el milagro de las bodas de Caná y todo. Entonces, él era, no habría otro, ¿no? No había otro. Sin embargo, ustedes saben lo que, sí, los fariseos y los saduceos, o sea, los sumos sacerdotes, pues negaron todo esto. Muy bien. Muchas gracias. Bendiciones.